Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Parece que hoy día hay algún examen o tienen alguna actividad que están muy pocos estudiantes en el aula. Están como la mitad nada más. ¿Tienen alguna actividad? ¿O qué ocurre? Bueno, de cualquier manera tenemos que avanzar. Estén o no estén, bueno, estarán los que tengan ganas de enterarse un poco de la materia, de lo que estamos analizando, los grupos vulnerables, y los demás, pues, en esta modalidad que es modalidad virtual, no podemos exigir. Entonces, realmente, pues, todas las clases se graban y se suben al aula. Si alguno tiene alguna curiosidad, pues puede ir al aula a enterarse de qué se ha hablado. Bueno, hoy día terminamos los dos últimos grupos que tienen que ver con los grupos prioritarios o vulnerables, que básicamente pues son niños, niñas, adolescentes y personas privadas de libertad. Una vez que terminamos esos dos grupos, el próximo lunes no tendremos clase. El próximo lunes vamos a hacer un stop porque hemos ido demasiado rápido. Estamos muy bien con la materia, entonces el martes comenzaremos un nuevo tema que es la violencia de género. Entonces, terminamos esta exposición y volvemos a tener un descanso, o sea, el lunes tenemos un descanso. Ni siquiera le voy a poner tarea ni nada, vamos a ver el tema, un tema muy interesante que es violencia de género, y de ahí vamos a tener varias tareas, vamos a tener un debate, vamos a tener una investigación, y ese sería el penúltimo tema de la materia. Bueno, señores, el grupo que tiene que presentar niños, niñas, adolescentes, que se prepare para empezar la exposición. Gracias. Buenos días, yo soy Lex Santiago, perteneciente al grupo que les va a exponer sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mi grupo está conformado por Vaca Luis, Hernández Luisa, Germán Agner y Miguel Vilex. Comenzamos. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Vamos a hablar acerca de lo que son los niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Ya, como definición tenemos que un niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es aquella persona de ambos sexos que tiene entre 12 y 18 años de edad. En el Ecuador, todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes y familiares. La siguiente, por favor. Como características generales de los niños, niñas y adolescentes, tenemos la primera, que es que estas son interesados en las personas. Quiere decir que ellos reconocen las diferencias y están dispuestos a dar más a las demás personas. Aunque ellos también esperan de esas personas mucho más hacia ellos. Son ocupados, activos, llenos de entusiasmo, pueden intentar demasiado, son interesados en el dinero y su valor. Como características físicas, son muy activos, requieren de descansos frecuentes de las tareas para hacer cosas divertidas y enérgicas. En su crecimiento, el sistema óseo todavía no está del todo completo.
Como característica social, ellos comienzan a desarrollar lazos muy fuertes con sus amigos fuera de la familia y comienzan a buscar independencia. Son muy quisquillosos acerca de los amigos. La aceptación para ellos es muy importante. Como características emocionales, tenemos que ellos son muy sensibles a los halagos y al reconocimiento. Sus sentimientos son heridos muy fácilmente. Los amigos son importantes durante todo este tiempo. Pueden haber conflictos entre las reglas de los adultos y las reglas que ellos imponen con sus amigos. Como característica mental, la belleza es muy importante para ellos. Son ansiosos por responder preguntas y buscar respuestas positivas a las ideas que se les presenten. La siguiente, por favor. En lo que respecta a los derechos de los niños, vamos a tener que ellos son sujetos de derechos y garantías. Y como tales van a gozar de todos aquellos que las leyes contemplen en favor de las personas, además de que son específicos para su edad. La violación a esos derechos de niños, niñas y adolescentes van a ser sancionados en forma prescrita en este código y más leyes que sin prejuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. La siguiente, por favor. Ya, entre los principales derechos de los niños, niñas y adolescentes que tenemos en el país, en la última reforma que se hizo en el año 2000, me parece que fue en el año 2017, vamos a tener a los siguientes. El derecho a la vida, el derecho a tener una familia con la convivencia familiar, derecho a una vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano, a la identificación, a la educación. También tienen derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, derecho a la vida cultural, a la información, a la recreación y el descanso, a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, conciencia y religión. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, a mí me va a tocar hablar sobre las estadísticas de niños, niñas y adolescentes y dar una mirada hacia el mundo y también comparándolo con Ecuador. Esta investigación tiene su origen o fuente en los datos arrojados por la ONG internacional Salvemos a los Niños. Esta arroja un top de 172 países en el donde se ven involucrados varios de Latinoamérica y los coloca en un sistema de puntaje y los va evaluando de esa forma. En estas dos listas podemos ver los 10 países con los mejores puntajes y los 10 países con los peores puntajes. Los 10 países con los mejores puntajes representan los países donde la infancia está menos amenazada. Estos son Noruega, Eslovenia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Portugal, Irlanda, Islandia, Italia y Bélgica. Y por otro lado, los países donde la infancia es más amenazada tienen una tendencia a ser países de África, donde los niños sufren hambruna, pobreza, son obligados a casarse entre sí y se ven involucrados en las guerrillas. Los países del peor al mejor posicionado dentro de los 10 últimos son Níger, Angola, Mali, República Central Africana, Somalia, Chad, Sudán del Sur, Burkina Faso, Sierra Leona y Guinea. A continuación pasaré a hablar de 5 de los 10 países peor posicionados. En primer lugar está Níger, donde un país que a pesar ha reducido la mortalidad de 2/3 de niños, niñas y adolescentes, aún presenta una espantosa cifra del 55% de niños que no tienen acceso a la escuela. Todo eso sumado a la crisis alimentaria está tensando las capacidades económicas de las familias. El puesto 2, Angola, presenta una alta tasa de mortalidad en menores de 5 años y la natalidad de adolescentes y también por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años hay 16.9 partos. Mali, este país presenta una gran cantidad de matrimonio joven o matrimonio entre niños, niñas y adolescentes. Es uno de los países que más alta tasa tiene.
el 39% de las chicas entre 15 y 19 años contrajo matrimonio y la tasa de mortalidad que entre recién nacidos de 5 años entre 0 y 5 años supera el 11%. La República Centroafricana presenta una de las tasas más altas de matrimonio infantil. El 55% de las niñas entre 15 y 19 años ya están casadas. Y también el 28% de los chicos entre 18 años contrae matrimonio. En Somalia, el puesto 168 en el ranking creado por la ONG internacional Salvemos a los Niños, la mitad de los niños en edades de cursar primaria y secundaria no van al colegio. Además, este país se encuentra entre uno de los más altos, entre las más altas tasas de trabajo infantil. Por otro lado, tenemos los países con los mejores puntajes, que no lo dije, pero en los puntajes de los países peor rankeados son de 450 o menos. Y los 5 países con los mejores puntajes tienen puntajes de 985 hacia arriba. El país mejor rankeado dentro de este ranking fue Noruega, y que tiene acciones que le otorgan este puesto. Por ejemplo, fue el primer país del mundo en nombrar un defensor del niño, un funcionario independiente responsable de proteger los derechos de la infancia. En segundo lugar está Eslovenia, quien creó centros dedicados a la salud infanto-juvenil y no presenta problemas dentro del desarrollo óptimo de sus infantes. En tercer lugar se encuentra Finlandia, que una de sus principales obligaciones es que en los primeros años del niño, estos se convierten en una etapa de bienestar y desarrollo equitativo, donde predomine la motivación y la alegría de aprender. En cuarto lugar está Países Bajos o Holanda, que ofrece una garantía casi total de derechos de los niños y respetan honradamente la mayoría de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Suecia a menudo es un país que para los niños es un país que puede ser considerado como un paraíso para los niños, y efectivamente lo es, ya que es un país que respeta casi en su totalidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, los datos de esta diapositiva van a ser dados por la página web de Humanium, una página web que está destinada, una ONG encargada de patrocinar niños, niñas y adolescentes, y su principal objetivo es erradicar la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En esta página encontramos que Ecuador es uno de los países con mayor progreso que ha tenido su situación de niños, niñas y adolescentes en los últimos años. Sin embargo, existen todavía brechas culturales, sobre todo en relación de educación, salud y condiciones en la vida en general de los niños. Tenemos que entender que la población de Ecuador oscila entre los 4.333.264 niños y niñas de 0 y 11 años. En la imagen podemos observar un mapa hecho como fuente la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, empleada en 2016, indica que los países con la menor tasa de pobreza infantil en cuestión a porcentaje son Pichincha, Guayaquil, Guayas y Galápagos. Pero este resultado es engañoso, ya que Pichincha y Guayas presenta la mayor densidad poblacional del país. Por ende, en valores numéricos, estos son las dos provincias que presentan la mayor cantidad de niños pobres. Y por último, podemos observar una parte del ranking, donde para ubicarnos en qué posición se encuentra Ecuador. De los 172 países evaluados, Ecuador se encuentra en la posición 105, una posición de 811. Comparando con países de la región, Ecuador se encuentra por debajo de países como Paraguay, Brasil y Argentina, y se encuentra por encima de países
como Colombia, Bolivia y Venezuela. La siguiente persona, por favor. Sí. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de programas actuales que favorecen a este colectivo, o sea, a los niños. Encontramos que las mayores programas actuales son UNICEF, que se encuentra en Ecuador desde 1970, que UNICEF quiere decir el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Como les decía, esta desde 1970, se encuentra en Ecuador. Desde esta fecha, ya hace 45 años. Y esta entidad tiene en este momento dos programas que se llama Creciendo sin Violencia y Equidad para los Niños. Creciendo sin Violencia, que su principal objetivo es llegar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para que crezcan sin violencia, sin maltrato, sin explotación, sin abuso y sin negligencia. ¿Y cómo ayuda a UNICEF? Pues ellos tienen entornos en cada, donde comentaba mi compañero, en cada provincia, donde los niños están protegidos y también se quiere prevenir el embarazo de adolescentes o el abuso sexual. Y también tienen otro programa que se llama Equidad para los Niños, que este programa también quiere darle a todos los niños la misma oportunidad, que tengan salud, alimentación, acceso a agua limpia, a una educación de calidad y a una inclusividad intercultural, y que no dejen a nadie afuera, independientemente pues de que a veces en este programa entran las personas que tienen, por ejemplo, trisomía 21, síndrome de Down y otros tipos de enfermedades. Y bueno, la siguiente. También en este momento hay otras entidades que favorecen a los niños, como es el CNNA, que es el Consejo Nacional de los Niños y Adolescencia. Es un organismo público que también protege a los niños y bueno, también hay otras entidades que están a favor de los niños, que se encuentran en Ecuador en este mismo momento, que son la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, también la sigla CNNA, que es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, DAINA, Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, también la DINAPEN, Dirección Nacional de Policía Especializada para los Niños y Adolescentes, la INFA, Instituto Nacional de Niños y la Familia, SINA, la Información Nacional de Niñez y Adolescencia y el SNDPINA, Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Bueno, también cabe resaltar que hay otras entidades como las siglas ORI, Programa Operación Rescate Infantil, que también se encuentra, es creada en Ecuador y que, como decía mi compañero también que hablaba de esto, que también busca el rescate infantil. Tiene centros comunitarios de desarrollo infantil y que buscan, pues estos centros de atención son para el cuidado diario de los niños, que más o menos los pueden dejar de lunes a viernes, 8 horas diarias.
y es un apoyo para las madres comunitarias. Y esto ha sido preseleccionado, todo su régimen de trabajo, todas las personas que trabajan ahí son profesionales. Y también hay otro programa que es el PNN, que es el programa Nuestros Niños, que también está vinculado a INFA, ORI y PRONEP, que también son instituciones que vienen desde el 2000, que velan también por los niños. Y bueno, eso con respecto a los programas que hay en Ecuador, y ahorita sigue mi siguiente compañera. Muchas gracias. Bueno, legislación vigente en el Ecuador que protege niños y niños adolescentes. Dentro de la legislación vamos a abordar lo que es el Código de la Niñez, que es una ley que contiene y que garantiza una mejor calidad de vida para la niñez, en el cual se basa también en los principios de la Convención y en la Constitución, en el cual en el artículo 1, finalidad, este código dispone sobre la protección integral que es el Estado, la sociedad y familia, que debe garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños y niñas y adolescentes y medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos conforme al principio de interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. En el segundo artículo, que es sujetos protegidos, las normas del presente código son aplicadas a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por sección, protege a personas que han cumplido dicha edad en los casos expresamente contemplados a este código. En el artículo 3, supletoriedad, no lo previsto expresamente por este código, se aplicarán las demás normas de ordenamiento jurídico interno que no contradigan los principios que se reconocen en este código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. En el artículo 4, que es definición de niños y niñas y adolescentes, niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. En el artículo 5, presunción de edad, cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es un niño o niño antes que del adolescente y que es adolescente antes de mayor de 18 años. En el artículo 6, igualdad y no discriminación, todos los niños y niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por una causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural, a cualquier otra condición propia de sus progenitores, representantes o familiares. Siguiente diapositiva. En lo que es el cumplimiento de todos los derechos en el Ecuador de niños y niñas adolescentes, durante los últimos años se constan importantes avances y logros en la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos de niñas y adolescentes a través de la ejecución de la política pública. Es relevante la importancia inversión pública en diferentes campos y las políticas de igualdad orientadas a generar capacidades y oportunidades que han dado como resultado a una educación de brechas de desigualdad. En el artículo 46 expresa que el Estado adoptará medidas que aseguran a las niñas, niños y adolescentes su nutrición, salud, cuidado diario de un marco de protección integral de sus derechos. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, violencia, maltrato, explotación sexual, así como la atención prioritaria en casos de desastres. Por lo expuesto, la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes es primordial en el estado social de los derechos, lo cual desde reflejarse a través de una institucionalidad en un trabajo conjunto con la familia y la sociedad.
No se le oye. Adelante. No se le oye. No se escucha, pero puedes utilizar tu teléfono para compartir el audio desde ahí. Esperemos un momentito a la compañera. No sé qué pasó. Ya se arregló. ¿O qué ocurre? No, no se oye. Bueno, usted tendrá que recuperar en una tutoría esta clase conmigo y por favor alguien de su grupo que indique los aspectos sociales, o sea, que lea las diapositivas, porque no se le oye. Aspectos sociales. Su aspecto social es el proceso por el que el niño aprende a interactuar con lo que está a su alrededor, desde las personas de referencia, con los que establecen el apego cuando son bebés, a los iguales, pasando por el complejo entramado que compone la sociedad en la que viven. Presentan habilidades y destrezas intelectuales superiores a la media, capacidad de procesar información más importante y potencialidades en diferentes áreas de aprendizaje. Último, acceso a la salud. El derecho a la salud en niños es uno de los derechos fundamentales de los niños a los que debería acceder cualquier niño,
independientemente del país en el que resida, un derecho vinculado al derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana o la igualdad. Bueno, no se ha dicho nada de los problemas que actualmente pues tienen los niños, niñas y adolescentes. En Ecuador, básicamente, ustedes saben que se pasó, con el Código de la Niñez y Adolescencia, se pasó de un gran porcentaje de niños que hacían trabajo infantil. Se hicieron algunos programas de erradicación del trabajo infantil. Todavía sigue y seguro que en esta pandemia va a aumentar, pero de alguna manera pues se incrementaron el número de niños que accedía a la educación, porque esos niños no accedían a la educación y mantenían el trabajo infantil. Concretamente en Manta era alarmante como había niños en ladrillera, niños en los mercados, niños en la noche, y eso revestía mucha vulnerabilidad para esos niños. Después, también antes, cuando se implementó el Código de la Niñez y Adolescencia, pues había bastante maltrato escolar y también se fue erradicando progresivamente ese maltrato escolar, pero de cualquier manera, pues todavía existe la violencia hacia la niñez y adolescencia, el abuso sexual, la pornografía infantil, la violación. También existe el maltrato, la violencia intrafamiliar o intergeneracional. Y bueno, a raíz de la pandemia, pues seguramente se incrementarán algunos indicadores de aumento de la desnutrición y algunos referidos a la salud. Quiere decir que todavía, a pesar de que hay una legislación que fue pionera en América Latina, todavía los derechos de niños, niñas y adolescentes se siguen vulnerando en el Ecuador y a pesar de que existan muchísimos programas que apoyan a la niñez y adolescencia. Bueno, señores, vamos a pasar al último grupo, personas privadas de libertad. Muy bien. Buenos días, compañeros y compañeras, profesora presente. Nuestro grupo les va a hablar sobre personas privadas de la libertad. Nuestro grupo está conformado por Pazmiño Brigitte, Zambrano Mildred, Macías Cintia, quien les habla, Olaya Emily, Peralta Zoila. Muy bien, vamos a ver qué son las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad, por definición, son vulnerables. Estas son las personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que ya no se les permite decidir sobre su propia vida. Estas personas, independientemente del motivo de su detención, han sido privadas de la libertad y son muy vulnerables, como dije anteriormente. Su grado de vulnerabilidad depende de diversos factores, como las características individuales de la persona, por ejemplo, el sexo, la edad o entre otros factores. También puede ser las circunstancias generales y el motivo por cual estas personas han sido detenidas. También puede ser la etapa del proceso judicial o administrativo en la que ellos se encuentran y también puede ser por parte de quienes son las autoridades a cargo de su detención.
Vamos a ver cuáles son una de las causas más relevantes para que estas personas, siendo personas que tienen total autonomía y libertad, pues pasen a convertirse en PPLs o también conocidas como personas privadas de la libertad. La sociedad ecuatoriana en las últimas décadas se viene enfrentando, como todas las sociedades actuales, a un fenómeno seriamente complejo relacionado con la pérdida de valores humanos y sociales, que genera el incremento y una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. Esto quiere decir que, por ejemplo, una de las causas para que sucedan estos hechos de delincuencia de parte de estas personas puede ser por muchas veces una falta de valores, y esto puede derivar muchas veces de la crianza, de quizás no tener un entorno que los encamine hacia conservar esos valores que ayudan de buena manera a crecer socialmente. Pero muchas veces no solo es esto, sino que también es decisión del ser humano en sí escoger hacer estos hechos. Pero vemos aquí, al lado de la diapositiva, a la derecha, que hay otra causa que también es muy relevante y no podemos ignorar, como por ejemplo la inequidad social y el subdesarrollo. Esta es la causa más comúnmente invocada por los analistas del problema. En verdad es aquella que, al igual que la anterior, es decir, la falta de valores, ha incrementado la delincuencia y por ende los problemas del fenómeno penitenciario, porque la desigualdad social que ha experimentado el Ecuador, particularmente en la última década, lo coloca como uno de los países más inequitativos del continente americano, con índices que señalan que tan solo un 10% de la población ostenta de la riqueza nacional, mientras que por ende el 70% de habitantes se encuentra en la línea de pobreza. Entonces, vemos que así como puede ser la falta de valores, también puede ser la pobreza, la desigualdad social, lo que inste a estas personas que necesitan estos recursos a quizás hacer daño o acceder a lo que es más bien el robo para conseguir las cosas que ellos necesitan. No se está justificando, pero se está dando a conocer más o menos cuáles serían las causas por qué estas personas recurren a cometer estos delitos que van en contra de la ley. Siguiente, compañera. Bueno, yo les hablaré sobre la distribución y estadística a nivel nacional. Una día más atrás. Gracias. Bueno, según se ha dicho que esos 3 años se ha triplicado la población penitenciaria en el Ecuador, de 13.125 internos en 2018 a 38.693 en febrero de 2021. Bueno, aquí podemos ver en el cuadro que aquí es el cuadro que han habido los 13 años, que podemos ver que en 2008 han habido 13.125 PPL, 2009 ha bajado un poco a lo que es 11.517, 2012 ha incrementado lo que es a 14.550, 2011 a 16.704, 2012 a 20.826, en el 2013 a 24.863, en 2014 baja a 23.531, en 2015 a 27.093, en 2016 a 35.669, en 2017 a 37.668, en 2018 incrementa a 38.047, en 2019 a 40.062, en 2020 baja a 37.494 y actualmente en 2021 38.693. Bueno, la cifra se reveló que el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en su competencia en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, hasta donde se acudió para informar sobre la situación de los centros de rehabilitación tras los hechos presentados el 23 y 24 de febrero pasado, cuando se registraron 80 muertes, de ellas 44 correspondían al grupo de los choneros, el 36 a la banda de los lobos. Estos eventos tienen relación con la disputa de control.
El funcionario afirmó que en el país existe capacidad para 29.897 personas privadas de libertad, pero según se ha determinado que hay hacinamiento de 8.793 personas que corresponden a un 29,42%. De total de la población penitenciaria, 38.693, que es el 93%, correspondía al 36.673 detenidos son hombres, el 2.520 son mujeres. Las cifras relevadas por el funcionario determinan que el 92% de las personas tienen nacionalidad ecuatoriana, el 5% colombiana, el 2% venezolana y el 1% son de otras nacionalidades. Además, se reveló que el 58% de los PPLs tienen sentencia, de 42% está en proceso. La mayoría de estos, el 27% está por delitos relacionados por drogas, que vendrían a ser unos 10.592 PPL, el 96% por delitos contra la propiedad, que vendrían a ser unos 10.031 PPL, el 16% por delitos contra la integridad sexual, que serían unos 6.117, el 13% están detenidos por delitos contra la violencia de la vida, que serían 5.222 PPL, y el 4% por asociación ilícita y delincuencia organizada, que vendrían a 6.734 PPL. Siguiente diapositiva, por favor. El sistema penitenciario ecuatoriano. Bueno, hay que recordar que este se encarga de vigilar a las personas que por alguna razón se encuentran privadas de su libertad en los distintos centros de readaptación e inserción social. Establecimientos penitenciarios separados de preventivos, centro de internamiento, atención juvenil del Estado, se les garantiza y gocen de todos sus derechos fundamentales, a excepción de que aquellos que legalmente han sido limitados de ello. Bueno, el primero tenemos el presupuesto asignado por el Estado. Aun cuando el presupuesto asignado al sistema de rehabilitación social anualmente se incrementa durante los últimos años, sin embargo, estos recursos no han permitido brindar trato digno a los detenidos. En forma constante, los internos se quejan de que no hay una mala alimentación, que no hay agua potable, que no existen insumos médicos, y hasta los propios médicos han dicho que no tienen cosas simples como un algodón o una aspirina para atender a los internos. En las condiciones en establecimientos de los carcelarios, si bien reforma la Constitucional de 1998 como un mecanismo para combatir hacinamientos, el numeral número 8 del artículo 24 dispuso que las personas que no hayan recibido sentencia en el plazo de 6 meses en los delitos reprimidos con penas de prisión o en el plazo de 1 año de delitos reprimidos con penas reclusivas, saldrán de inmediatamente en libertad sin prejuicio de recursos o consulta pendiente. Capacidad del sistema penitenciario. El sistema penitenciario ecuatoriano cuenta con 32 cárceles, con capacidad para albergar 6.861 internos, y según sus cifras proporcionadas con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y publicadas por el diario, actualmente en las cárceles se encuentran recluidos 19.251 detenidos. Durante los últimos años se ha construido una cárcel en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a la que por el momento se han trasladado un pequeño número de internos que estaban en otras cárceles del país. La alimentación, creo que se movió la diapositiva. La alimentación de las personas privadas de libertad. Bueno, el Estado debe tener que garantizar una adecuada provisión de comida diaria de suficiente valor calórico y nutricional. El sustento adecuado que no debe depender de las provisiones de alimentos adicionales por parte de los mismos familiares. Sin embargo, durante los paros efectuados por los internos, es una queja constante de alimentación en poca cantidad y ninguna calidad, por lo cual se ven obligados a esperar que los familiares ayuden con la alimentación. Aquellos internos que no cuenten con parientes cercanos, no les queda más que conformarse con la alimentación que les brinda el centro. Según ha informado la prensa, el presidente del comité de los internos sostuvo que hay una mala alimentación, a lo que la directora de la cárcel, Morona, sostiene que la alimentación en el Estado es de $1 diario por preso para cubrir 3 comidas. Esto evidencia que son 30 centavos por comida. No se puede garantizar un adecuado valor nutricional en la alimentación, y esto que recibe el detenido. La disponibilidad del tratamiento médico y psicológico a los prisioneros.
El Estado debe garantizar la atención médica y psicólogos a lo que necesiten y obtengan inmediatamente. Debe asegurarse que los individuos presenten un serio peligro a sí mismos o otros reciban tratamientos especializados requeridos. El sistema de rehabilitación social ecuatoriano a la fecha tiene un promedio de 19.251 detenidos y para atender a dicha población penitenciaria cuenta con 51 médicos a nivel nacional, 41 psicólogos y existiendo 2 psiquiatras a nivel nacional, uno en Quito, uno en Puerto Viejo, en Esmeralda, Tena, Alusi y CDP, Guayas no contaban con un médico para atender a los internos, mientras que en la cárcel 1, 3 y 4 CDP de Quito, Alusi, Guaranda, Cuenca, no cuentan con un odontólogo. La separación de los acusados por delitos de aquellos que ya no han sido sentenciados. La Constitución reformada en 1998 en el inciso tercero del artículo 2208 establece que los procesados o iniciados en juicio penal se les hallen privilegios en su libertad permanecerán en centros de detención provisional, incluso cuando el mismo artículo dispone únicamente que las personas declaradas culpables y sancionadas con penas privadas de la libertad mediante sentencia condenatoria ejecutiva permanecerán internos en los centros de rehabilitación social. Dicha disposición constitucional que nos ha puesto en práctica. Los centros de detención provisional albergan a personas que no hayan tenido una boleta de prisión preventiva o una orden de detención, ya que en el centro es recibir una boleta respectiva, trasladar del detenido llamada centro de rehabilitación social. Ya, siguiente compañero. Bien. Una mirada a nivel internacional sobre lo que son las personas privadas de la libertad. A nivel internacional se conoce que como privación de la libertad a cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control del factor de una autoridad, ya sea judicial o administrativa, o cualquier otro tipo de autoridad, ya sea en una institución pública o privada en el cual no pueda disponer de su libertad voluntaria. Pues bien, se entienden entre esta categoría de personas no solo las personas privadas de la libertad que han sido detenidas por delitos o infracciones del incumplimiento de la ley, sino también a personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de alguna institución, tales como por ejemplo los hospitales psiquiátricos, o establecimientos para personas con discapacidades, los asilos, las instituciones para los niños, niñas, adultos mayores, centros para migrantes, refugiados, indocumentados, etc. Cualquiera de este tipo de instituciones están destinadas para privar a las personas de la libertad. Siguiente, por favor. Bien, las estadísticas mundiales, para resumirlo, en 2019 se hizo una encuesta por cada continente, donde se puede observar en la imagen de que América es el país que contiene más presos por cada 100.000 habitantes. En este continente destaca sobre todo el país de Estados Unidos, ya que Estados Unidos sobresale de todos los países de América por tener la mayor cantidad de presos. Y tenemos que liderando el mínimo de esta lista o de esta encuesta, tenemos a 2 continentes, que son África y Asia, que contienen el mismo número de presos por cada 100.000 habitantes, siendo el menor número en esta lista. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de la libertad? El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las personas privadas de la libertad son un grupo de detención prioritario y que ellas, conforme al artículo 51, tienen derechos específicos adicionales a los que se reconoce habitualmente para los otros habitantes. Estos derechos son no ser sometidos al aislamiento como sanción disciplinaria, la comunicación y visita de sus familiares,
y profesionales del derecho, es decir, sus abogados. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. La atención de sus necesidades, tanto educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Recibir un tratamiento referente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, personas adultas mayores que padezcan alguna enfermedad o alguna discapacidad. Y por último, contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores que estén bajo el cuidado y dependencia. Por otra parte, el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal reconoce que estas personas privadas de la libertad, entre otros, tienen los derechos a la integridad personal, a una alimentación adecuada, a una comunicación y una vinculación con sus familiares. Además que también tienen el derecho de acceder a la salud y tienen derecho a que se les prohíba una sanción disciplinaria rigurosa como castigo, y por último a la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias. Gracias. Legislación vigente en Ecuador que los protege. El Instituto de Derechos Humanos protege a las personas privadas de la libertad para que tengan derecho a que se respete su dignidad, a estudiar, a trabajar, a comunicarse y a recibir visitas. Siguiente diapositiva. El cumplimiento de derechos que los protegen en Ecuador. Desde el año 2013 hasta 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo ha realizado 142 visitas a distintos centros penitenciarios de privación de libertad para verificar el cumplimiento de estos derechos, evidenciando varios problemas recurrentes que han ido mejorando paulatinamente las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, afectando la finalidad última del sistema, la rehabilitación y la reinserción social de este grupo de personas. Cabe recordar que el artículo 35 de la Constitución de la República determina que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria y que ellas, conforme al artículo 51, tienen derechos específicos adicionales a los reconocidos a todos los habitantes del Ecuador, como ya lo mencionó mi compañera Brigitte. Siguiente diapositiva. Ya. Programas actuales que favorecen a este colectivo. Tenemos a los programas ocupacionales y de reinserción social y laboral, que es incorporación a los talleres, a las aulas, entre otras, de los programas, así como a las actividades de los centros penitenciarios que se consideran adecuadas. Los programas de capacitación, que son actividades de ocio y de tiempo libre, salidas terapéuticas, potenciar nuevas alternativas enriquecedoras y saludables, alejadas de sustancias tóxicas. Se pretende fomentar la realización de los usuarios con un entorno social normalizado, reforzar hábitos de autonomía personal, potenciar y consolidar las habilidades sociales trabajadas en el correspondiente programa individual y fomentar y facilitar en algunos usuarios las relaciones con su familia. Y los programas de capacitación, que son actividades preventivas, son las actuaciones previas para lograr sentencias y condenas más rehabilitadoras y sensibilizadas, que es la continuidad en el programa de personas encarceladas para evitar la reincidencia. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la compañera que sigue con la diapositiva? Sigue Zoila Peralta.
Compañera Zoila Peralta, ¿estás ahí? Me dijo que, yo le escribí y me dijo que está en el hospital, entonces tocará leerlo y ya que después. A ver, aspectos positivos. Tienen conocimiento sobre la amistad, se conoce quién es en realidad un amigo, se conoce quién en realidad un amigo y quién no lo es, ni será jamás. El nivel de apoyo familiar recibido la definen como bien evidenciado, mayor unidad, acercamiento y apoyo incondicional. Aspectos negativos. Las condiciones en las que se desarrolla la privación de libertad solo perpetúan y agravan los distintos problemas del sistema, sus propios amigos quienes les llevan a la droga y el alcohol. Acceso a la salud. Los reclusos con alguna enfermedad física crónica grave no reciben una adecuada atención mientras están encarcelados. En el caso de la población femenina con condiciones de salud crónicas, historias frecuentes de victimización y altas tasas de problemas de salud mental, las experiencias de las mujeres en la negociación de la atención de la salud se constituyen en un desafío que requiere un enfoque que tenga en cuenta la edad y el género. Problemas reales que presentan. Debe disponer de recursos para poder sobrevivir. Los gastos más comunes son la compra de una celda, de un negocio y de la alimentación. En las cárceles de mujeres, el acoso y el abuso sexual de las internas y sus visitas es una de las formas recurrentes de maltrato presente entre el personal del centro de rehabilitación y entre los abogados. El descenso en la frecuencia de las visitas conforme pasa el tiempo de la condena debido a las escaseces económicas. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Bueno, realmente lo fundamental es que, como su nombre indica, son centros de rehabilitación, pero que realmente no se produce la rehabilitación en esos centros, sino que son más bien centros para aprender a delinquir y para incluso manejar bandas desde dentro de la cárcel. Entonces, el sistema ecuatoriano se ha visto, por los hechos de febrero, se ha visto que es obsoleto, que necesita una reestructuración urgente, porque realmente pues, el proceso de rehabilitación nunca llega a concretarse. Y aparte de eso, pues en muchos países del mundo, pues las cárceles pueden ser lugares donde se impartan los aprendizajes que tienen derecho los privados de libertad, como es la continuación de escuela, de colegio, incluso de universidad. Y eso en este país, pues, por ahora es imposible. También las cárceles se pueden convertir en centros de pequeñas microempresas que pueden servir para mejorar el presupuesto de la misma cárcel y dando trabajo a las personas que están ahí recluidas como parte de su rehabilitación. Entonces eso tampoco, no hay programas que realmente pues se encarguen de eso. En todo lo que es los centros de rehabilitación, pues está todo por hacer. No solo pasó en febrero, sino ha seguido pasando con menos intensidad, pero ha seguido pasando. Hay muertes diarias en las cárceles del país y realmente pues es un problema que tiene que plantearse este gobierno para que haga una reingeniería integral de todos los centros de rehabilitación. Bueno, muy bien. Hemos terminado todos los grupos vulnerables. Y de momento, pues vamos a hacer un pare, un breve descanso en el próximo día, que sería el lunes, para retomar con un nuevo tema, que también es un tema bastante polémico, que es la violencia de género. Entonces, señores, pues nos veríamos el próximo martes. Pasen muy bien.
Gracias. Gracias. Hasta el martes, gracias. Gracias. Gracias, doctora, pues.